y otro es el punto de vista del pueblo hebreo, que es importante. Nuestra fe proviene del pueblo de Israel. Nosotros somos salvos y la salvación viene de parte de los judíos porque nuestro Señor y Salvador era judío. Amén. Él, ¿no es cierto?, vivía bajo las normas del pueblo de Israel, bajo las leyes del pueblo de Israel. Y hoy día, en el mundo entero, hay, como decía antes, miles de personas que dicen que son pueblo de Dios, pero lo que tenemos que definir, ¿a cuál pueblo? ¿Cuál es el pueblo al cual las personas que dicen ser pueblo de Dios pertenecen? Y eso es lo que hoy día vamos un poco a enclarecer, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener una persona que pertenece al pueblo de Dios? ¿Y a qué pueblo de Dios? ¿Ah? ¿A qué pueblo? Porque Dios tiene un solo pueblo. Entonces, eso es importante entender. Y lamentablemente, los gentiles en el mundo, ¿no es cierto?, los gentiles en el mundo, que ahora son y se consideran hijos de Dios, no todos son asiduos a estudiar las Escrituras. Y ahora en este tiempo, en este siglo y en esta fecha, también tenemos otra situación que influye también en conocer la verdad que dijo el Maestro, nuestro Señor, y es que a través de los tiempos han habido muchas traducciones de las Escrituras y han salido muchas doctrinas que no necesariamente han salido del pueblo de Dios, sino que han salido después, en el tiempo, a través de los años, a través de los siglos, se han añadido nuevas doctrinas a la fe del Dios de Israel, que es nuestro Dios. Eso es importante. Nosotros que somos cristianos, muchas personas que dicen ser cristianos, ¿no es cierto?, como nosotros, son personas que de repente no les gusta escuchar hablar mucho de los términos Israel, del Dios de Israel, y hablar de Israel, no les gusta mucho. Hay algunos que cuando escuchan, este ya se volvió loco, este ya se está transformando en judío, y tampoco entienden el principio de transformarse en judío, pero rechazan automáticamente cuando uno habla de esta situación. Pero lamentablemente nuestra salvación está dada por el pueblo hebreo, que es el pueblo de Dios. Entonces, para poder nosotros entender si nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, si somos hijos de Dios, debemos comprender cuáles son las características que debemos tener para ser hijos de Dios. Amén. Qué bueno, qué buen tema. Realmente es un tema muy interesante. Bueno, partamos por el inicio, mi pastor. El pueblo de Dios se constituye, ¿cierto? Si lo vemos literalmente desde la promesa que hace nuestro Dios a Abraham, ¿no es cierto? Sal de la tierra en donde te encuentras, de la tierra de tus papás, aíslate un poco y ve hasta donde yo te voy a enviar, porque en ti voy a levantar un pueblo maravilloso. Desde ahí se inicia la historia bíblica, la historia. Y hoy día, en los tiempos contemporáneos, mi pastor, ¿quiénes son todavía considerados pueblo de Dios? ¿Solamente los judíos? Y esa es una gran interrogante. Claro. La verdad es que... perdón un poquitito, ya, ahí sí. Se ve súper bien, mi pastor. Estamos saliendo en cadena nacional. Sí, me veo bonito, ¿no sé? Sí, muy bien. De hecho, sí. Se ve muy bien. Parece un lolo de 18 años, mi pastor. ¿No parezco un comentarista deportivo? Yo lo hallo parecido bastante a Pedro Carcuro, no lo quería decir. Perdón, ya. Pero entonces, mire, vamos a tomar como base nosotros lo que el apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde dice, perdón, voy a dar lectura, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Yahweh, no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amén. Esto es uno de los versículos, ¿no es cierto?,
que enseñan cuáles son las condiciones del pueblo de Dios. Nosotros, cuando tomamos estos versículos, inmediatamente los relacionamos con nosotros y decimos, claro, nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, ¿no es cierto? Que antes no teníamos entrada, no teníamos misericordia, pero hoy habéis alcanzado misericordia. Y, ¿no es cierto?, cuando dice, para que anunciéis la virtud de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable, lo relacionamos con la predicación del evangelio a la calle, etcétera, 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 con predicar en las cárceles, en los hospitales, etcétera, etcétera. Pero primero lo que tenemos que ver, que los apóstoles, la mayoría de los apóstoles, excepto el apóstol Pablo, solamente le escribían al judío las cartas al pueblo de Israel, a los expatriados, a los que vivían en la diáspora. ¿Qué significa esto? A los que vivían fuera de Israel, ya sea que hayan salido por diferentes motivos, ¿no es cierto? A este pueblo, a esta gente, le escribían. Y tenemos que entender que esta gente, estos judíos o estos israelitas que vivían fuera de Jerusalén, vivían en pueblos donde no respetaban ellos, ya no respetaban la Torá o la ley de Dios. Ya no la respetaban, ellos vivían de acuerdo a las leyes de los pueblos donde vivían, ¿no es cierto? Y el evangelio, la palabra de Dios, llegó a ellos por diferentes motivos, como por ejemplo el día de Pentecostés. La Biblia enseña que había muchos judíos en Jerusalén que vivían en diferentes ciudades y que hablaban diferentes idiomas. Ni siquiera ellos hablaban su lengua materna, el hebreo o el arameo. No lo hablaban, ellos hablaban otras lenguas porque ya hacía mucho tiempo que estaban afuera. El griego. Entonces, por eso que el Espíritu Santo se derramó en ese tiempo. Nosotros, es muy famoso este pasaje cuando dice que el Espíritu Santo descendió, ¿no es cierto? Muchos consideran eso el bautismo del Espíritu Santo, pero la verdad que el Espíritu Santo se derramó esa vez para capacitar a las personas que estaban ahí en el aposento alto para poder hablar en otras lenguas y la palabra del evangelio llegase a todos los que estaban ahí. Esos mismos que se fueron después pudieron seguir hablando, ¿no es cierto?, del evangelio, pero de alguna forma esta palabra del evangelio del Mesías que había llegado, llegó también a estas personas que vivían lejos. Entonces el apóstol Pedro le dice, ahora que ustedes han aceptado al Mesías como el Mesías esperado y como el libertador, el Salvador, ¿no es cierto? Ustedes tienen que apartarse de todas las cosas que están viviendo, pero le está hablando al pueblo de Israel que estaba viviendo fuera de Jerusalén muchos años ya, Amén. Que tenían sus vidas hechas. Entonces, a ellos el apóstol Pedro le dice, ustedes no se olviden que ustedes son un linaje escogido. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ciertamente fue escogido de dentro de todos los pueblos. Dios escogió a Abraham para formar un pueblo, un linaje escogido, un real sacerdocio. ¿Por qué? Porque ellos en el fondo Dios los hizo reyes y sacerdotes, ¿no es cierto? No habían alcanzado misericordia, claro, porque ellos ya estaban fuera de la Torá, estaban fuera de la ley de Dios y por lo tanto ellos ya estaban fuera. A muchos de ellos Dios los había desechado, ¿no es cierto? Entendiendo las 10 tribus que se habían esparcido en el mundo, habían sido desechados, pero ahora la palabra había llegado a ellos y ellos habían aceptado al Mesías y eso les permitía regresar. Habían quedado sin misericordia, desechados de la presencia de Dios, pero ahora la misericordia había llegado a ellos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que le dijeran a todos los otros demás lo que ellos habían aceptado, para que proclamaran de que ya había llegado el Mesías y que la palabra dada por los profetas se estaba cumpliendo. Entonces, cuando nosotros hablamos del pueblo de Dios, hablamos de ese pueblo, ¿cierto? No hablamos del mundo entero, hablamos de ese pueblo, porque nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que ponernos en el tiempo en que la Biblia se escribió, los pasajes bíblicos, y a quién se escribió el pasaje bíblico. El problema que tenemos hoy día nosotros, que nosotros leemos la Biblia en el Génesis o en cualquier otro lado, y inmediatamente esa palabra la proyectamos para nosotros. No, la escritura se lee y se entiende de acuerdo a la época en que fue escrita y para quién fue escrita, y de ahí se puede sacar una enseñanza para los días de hoy, porque este versículo también lo podemos proyectar a nuestros días y decir, entonces yo también soy pueblo de Dios, pero para yo decir que soy pueblo de Dios, tengo que entender ahora cuáles eran las condiciones que tenía que tener el pueblo de Dios.
¿ah? Entonces, tenemos claro primero de que el pueblo de Dios es uno en el mundo. Y esto lamentablemente no les gusta a muchas personas decir, ya están hablando de esta cosa. Pero esa es la realidad de las Escrituras. La Biblia dice, Yahshua o Jesús dijo a los judíos que se habían convertido, que lo habían aceptado a él, no a los gentiles, a los judíos que lo habían aceptado. Les dijo, ustedes, los que han aceptado, me han aceptado a mí, serán mis discípulos, ¿no es cierto? Permanecerán en mí y en mi palabra y conocerán la verdad sobre mí. Y esta verdad los hará libre. Y la verdad sobre él era de entender por qué vino el maestro, a qué vino el maestro. Entonces, hoy día es muy importante, claro, y a quiénes vino. Hoy día es muy importante entender eso, porque hoy día existe una rivalidad entre el cristianismo y el judaísmo. Hay una rivalidad y el judaísmo está excluido del cristianismo. Entonces, eso no debe ser, porque realmente Dios no tiene dos pueblos. Eso es importante, no tiene dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo y eso es así. Lo que pasa es que han habido malas interpretaciones de las Escrituras, sobre todo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el que vino a mover el piso de todas las cosas. Pero tenemos que entender una cosa. Para poder entender lo que el apóstol Pablo escribió, hay que entenderlo desde el punto de vista del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, porque el apóstol Pablo no escribió desde el punto de vista del cristianismo, no. Porque el apóstol Pablo no conoció el cristianismo, ni ninguno de los apóstoles conocieron el cristianismo no existía. Entonces, el cristianismo nació a finales del siglo I, comenzó recién a mencionarse o a hablarse del cristianismo, y después en los siglos venideros hubo una separación de lo que se llamó el cristianismo del pueblo de Israel, de las raíces, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, una separación, y con el tiempo nació el cristianismo como un camino alterno al judaísmo o al pueblo de Israel. Entonces hoy día en el mundo existen dos visiones. Una es la visión del cristianismo en la cual nosotros estamos, y otra es la visión del pueblo hebreo. Lamentablemente, para entender la verdad de nuestra fe y caminar en el camino correcto, nosotros tenemos que entender la fe desde el punto de vista del pueblo de Israel, porque el Dios que nosotros creemos no es el Dios cristiano, es el Dios de Israel. Entonces, cuando hablamos aquí de este pueblo, estas características que está diciendo el apóstol Pedro aquí, se las está diciendo al pueblo de Israel, no a nosotros los gentiles. Nosotros no fuimos un linaje escogido, nosotros no somos o no fuimos formados como reales sacerdotes, no fuimos, fue el pueblo de Israel. ¿Entiendes? Entonces, ahora, hubo un problema en Israel, en el Israel que conocemos nosotros, que está compuesto solamente por Judá y Benjamín, porque los otros tribus están en el mundo entero. Un problema es que este pueblo no aceptó al Mesías, y no aceptó al Mesías por una condición bien específica. El Mesías no vino a salvar a Judá, el Mesías no vino a salvar a Judá y a Benjamín, o sea, no vino a salvar al Israel existente cuando el Mesías vino. Él vino a salvar a todo el pueblo de Israel, porque el Mesías, el objetivo del Mesías, del Señor, del Salvador, era restaurar a Israel completo. Entonces, por eso él tuvo que morir. Las 12 tribus. Claro, claro, las 12 tribus. Entonces, en ese tiempo, cuando el Mesías vino, existía dos pueblos. Un pueblo dividido en dos. El pueblo de la casa de Israel, que ya eran los gentiles en el mundo, y también existía la casa del sur, que era el pueblo de Judá y Benjamín, la tribu de Judá y Benjamín, que en ese tiempo, cuando el Mesías vino, se llamaba Israel. Todos la conocemos hasta el día de hoy como el país de Israel. Pero el objetivo del Mesías era restaurar todo su pueblo. Esa fue la comisión por la cual vino el Mesías. Entonces, para que eso fuese posible, él tuvo que morir, porque él no podía ir país por país, ¿no es cierto?, hablándole, porque él estuvo 3 años y medio en su ministerio, nada más. Entonces él tenía que gestar
algo y él preparó a estos 12 personajes para que continuaran con su misión, ¿no es cierto? Y esos 12 personajes prepararon a otros para que continuaran y siguieran y se cumpliera lo que él dijo: me seréis testigo aquí y al final del mundo. O sea, ¿en qué sentido lo dijo? En que el mensaje que él traía de salvación para el pueblo de Dios iba a llegar a los confines del mundo. Entonces, ya vamos entendiendo el hecho de que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel y que lamentablemente por desobediencia están esparcidos por todo el mundo. Nadie sabe dónde están las 10 tribus de Israel. Ni siquiera sabemos nosotros si nosotros somos descendientes de las 10 tribus de Israel. No lo sabemos, porque cuando Jacob bendice a Manasés y a Efraín, que son los hijos de José en Egipto, a Efraín le dice: de este muchacho van a nacer naciones. Las naciones que hoy día existen no existían en ese tiempo. Cuando Israel, la casa de Israel se va por el mundo entero, claro, por supuesto, se mezclaron, se olvidaron de la Torá, se olvidaron de la ley de Dios, se olvidaron de Dios, adoraron a otros dioses, se mezclaron y comenzaron a formar pueblos y naciones, ¿cierto? Entonces, para poder rescatar todo esto, el Mesías tuvo que morir, y ese punto de que haya muerto fue el motivo por el cual los israelitas o los judíos rechazaron a Yahshua o a Jesús como el Mesías, porque las profecías decían otra cosa. Pero aquí hay algo muy importante. Entonces ahora el Evangelio o la palabra de salvación se expande a todo el mundo, y en esa expansión de la palabra de Dios, la misericordia de Dios cae sobre toda la humanidad, sean descendientes o no descendientes. Cae la misericordia para que todas las personas puedan tener salvación a través del mensaje del Evangelio. Entonces ahora vemos nosotros que se le da la posibilidad a todas las personas del mundo, sean judíos o sean israelitas de sangre o no, para poder entrar a conformar este pueblo. Y aquí caemos nosotros en la misericordia de Dios, porque a nosotros nos llegó la palabra de salvación. Ahora, al llegar la palabra de salvación a nosotros no podemos quedarnos con lo que nos dijeron: cree en Jesucristo y serás salvo, y se acabó. Yo no tengo que saber nada más. Yo no tengo que saber cuáles son las raíces de mi fe. Yo no tengo que saber de dónde era mi Salvador. No tengo que saber a qué vino el Salvador. No tengo que saber quién es el Dios. No tengo que saber nada. A mí lo único que me interesa es que me dijeron: cree en Jesucristo como tu Señor y el Salvador y proclámalo, ¿no es cierto? Y serás salvo. Hay muchas personas hoy día dentro del cristianismo que tienen ese concepto de la salvación, pero ese concepto de la salvación está equivocado. Ese concepto que muchas veces nosotros predicábamos, ¿no es cierto? Donde decíamos: mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, está equivocado en una gran cantidad, en un gran porcentaje. ¿Por qué? Porque yo le agregaría a esa palabra: cree en el Señor Jesucristo y cumple sus mandamientos y serás salvo. Porque el Señor, cuando anduvo aquí en la tierra, le enseñó a sus discípulos, ¿no es cierto?, que era fundamental. Por eso que el apóstol Pedro le dice a los expatriados, en esta misma carta, más en el versículo 1 parece que le dice, lo vamos a ver aquí, dice, a ver, en el capítulo 2, versículo 1 de Primera de Pedro, dice: ya que han dejado toda maldad, ¿no es cierto? Ya aquellos israelitas o aquellos que estaban en la dispensación, que habían aceptado al Mesías, dejaron la maldad o dejaron lo que estaban haciendo en las naciones donde vivían. Todo engaño, hipocresía y varias cosas más, dice: deseen ahora como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, ¿qué significa esto? Significa que el apóstol Pedro le decía: ahora que ustedes han aceptado al Mesías en su corazón como su Señor y Salvador y lo entienden que es el Mesías esperado para ellos que eran los judíos, ustedes ahora tienen que buscar regresar, le dice a ellos, como a la verdad. Tienen que dejar las creencias que tienen que dejar todas esas cosas y buscar ahora la leche no adulterada, o sea, la verdadera palabra, la verdadera ley, la verdadera ordenanza de Dios. Tienen que buscarla y vivir bajo ellas. Me detengo un segundito ahí. Me detengo un segundito ahí, mi pastor. Una pregunta. Dígame.
Para contextualizar un tanto respecto de aquellos que se van a sumar, no solamente la transmisión ahora, sino la que se va a reproducir, digamos, infinitamente, gracias a la misericordia de Dios, a través del Facebook de la radio y también de las distintas plataformas donde vamos a estar subiendo esto, YouTube, etcétera, Instagram. Hablamos por qué Pedro le dice que deben volver por el tiempo transcurrido desde que el pueblo se dispersó, que no es menor, ¿cierto? Es un tiempo bastante extenso donde ellos asumen otra cultura, donde asumen otra lengua, donde asumen nuestras tradiciones y se olvidan de la raíz que venía, ¿no es cierto?, desde el inicio. Hablemos de la historia bíblica que tiene muchísimos años. Considerando que nosotros hoy día tenemos como pueblo independiente, Chile tiene 200 años y un poco más. Y el pueblo de Israel, ya a esa fecha estamos hablando, mi pastor, 600 años, más o menos, o un poco más, casi 700 años. Entonces, para los que puedan decir, pero ¿cómo entonces le están diciendo que vuelvan a qué? Están diciéndole, Pedro, que vuelvan a construir su vida en base a lo que Yahweh, Jehová, nuestro Dios, ha puesto en el corazón de cada persona que era pueblo de Dios. ¿No es así, mi pastor? Correcto, claro, porque tenemos que entender que hoy día, en la actualidad, hay muchos israelitas, le vamos a decir así, al actual Israel, hay muchos que no cumplen, que viven en Israel, pero no cumplen con las leyes de Dios, no cumplen. Hay otros que sí, hay otros que son muy celosos en su ley y ellos no dejan entrar a nadie. Mire, yo vi un reportaje hace poco sobre un periodista que se internó en los pueblos de Israel, ¿no es cierto?, en Jerusalén, y hay sectores en Jerusalén que no dejan entrar tecnología. Hay niños que no conocen un celular, hay niños que no conocen televisión, hay niños que no conocen ninguna tecnología. Ellos viven solamente sumergidos bajo la ley de Dios, bajo la Torá que les dio Dios. No permiten que el modernismo actual ingrese en sus hogares. Esos niños no conocen lo que hoy día pasa con los niños, que pasan sumergidos en el teléfono, internet y todas esas cosas. No la conocen. Ellos viven en otro mundo, viven exclusivamente la ley de Dios y resguardan esa seguridad. Por eso que no permiten. Esa vez al periodista no lo dejaron entrar porque andaba con una cámara y no permitían. Pero hay otros judíos o hay otros israelitas, digamos, en este momento, que viven, ¿no es cierto?, de acuerdo a las leyes del mundo y han olvidado, se han apartado de la Torá. Muchos de ellos se han apartado de la Torá. En ese tiempo pasó eso, claro, se mezclaron en otros pueblos y dejaron de lado, incluso el idioma de ellos, el idioma materno se les perdió, como aquí en Chile, hay muchos mapuches que ya no hablan el idioma mapuche, ya no lo saben, se les olvidó a través del tiempo y hablan solamente el español. Allá también, entonces el griego entró muy fuerte y por eso que la Tanakh, incluyendo la Torá, tuvo que ser traducida al griego para que los judíos que no hablaban su lengua materna pudieran leerla. Esto es increíble. Entonces, de ahí comienza una situación que lamentablemente enlodó todo el mundo, porque las traducciones siempre son defectuosas, nunca son 100% fidedignas. Entonces, por supuesto que el apóstol Pedro le estaba hablando aquí a personas que eran del pueblo de Dios, pero que ya habían perdido toda su identidad, como hoy día en el mundo hay muchos israelitas que han perdido su identidad, ni siquiera saben quiénes son. Y por eso que la salvación a ellos va a llegar a través de la locura de la predicación del Evangelio. Y eso es la situación, ¿no es cierto, Ricardo? Qué buen tema, mi amado pastor, y qué buen tema para todos los que nos están oyendo a través de la frecuencia modulada, a través de la página de Radio Creación, www.radiocreacionfm.cl. Para todos los que están conectados a través del Facebook, sabemos que no es un tema recurrente, sabemos por supuesto que de alguna forma va a llamar la atención, pero es así. Se nos ha inculcado culturalmente una serie de hechos
Y en esto me quiero detener. Tal vez usted que nos está viendo y nos está escuchando pueda decir, pero yo no creo en este Dios, yo creo en este otro Dios. Para aquello nosotros debiésemos hablar de la historia bíblica, de lo que ocurrió después que el Señor se fue. ¿Qué ocurrió con la iglesia establecida? ¿Qué ocurrió con los apóstoles? ¿Dónde terminaron los apóstoles? Recuerde que ellos fueron a las distintas puntos cardinales para pregonar esta verdad del reino, esta verdad, estas buenas noticias de que el reino se había acercado, de que el Mesías había venido, que existía una posibilidad de salvación. Esta verdad se tergiversó de tal forma que hoy día, e incluso hoy día en los tiempos modernos, la que se llama iglesia de Jesucristo comprada a precio de sangre, se ha olvidado de las raíces, se ha olvidado de lo que realmente dice la Escritura. Y eso es relevante en relación a lo que nuestro pastor acaba de comentar. Y antes de despedirnos, mi amado pastor, yo le voy a invitar a que escuchemos y que veamos a través del Facebook Live en el cual estamos, para que usted se pueda conectar y reproducir nuevamente esta conversación con nuestro amado pastor. Una canción, ¿le parece, mi pastor? Y después nos despedimos. Como la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar, he derramado hoy aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Aleluya. Lleva nuestro cántico, Señor. Quiero llamar tu atención y que me mires con pasión. He de correr hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto. Yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas. Sí, Señor amado, ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Oh, sí, Señor. Oh, Señor.
desespero. Vamos, adórele, adórele, adórele. Que de tu voz salga una alabanza. Oh, 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 oh. Cuéntale. Que le esperamos. Dile que los días pasan rápido y que le anhelamos más y más. Dile que le anhelo. Qué hermosa canción en la voz del pastor Billy Buster. Sobre alas de paloma escuchábamos. Y estamos en vivo a través del 99.3 como frecuencia modulada. Y también estamos en vivo como Facebook Live de Radio Creación, Sembrando Esperanzas, el título de esta transmisión, y que usted va a poder estar conectado junto a nosotros cada domingo entre las 8 y las 9 de la mañana. Recuerde, invite, comparta esta transmisión. Va a ser una tremenda bendición para su vida, para conocer al Dios que usted le puede bendecir, que puede cambiar, siempre y cuando usted tome una decisión importante para salvar su alma. Eso es lo interesante, ese es el trasfondo de todo esto. Existe una salvación, existe un cambio radical cuando usted conoce la verdad escritural. La verdad escritural es muy distinta y es muy distante a la que usted puede haber conocido. Dios es un Dios para todos, como se dice. Dios ama a todo el mundo, no es así. Es difícil entenderlo en estos tiempos modernos, ¿no es cierto? Frente a estas situaciones que estamos pasando, es muy complejo. Pero a medida que vayamos transcurriendo, nuestro pastor nos va a ir dilucidando respecto a algunos temas muy importantes. ¿A quién vino Jesús? ¿Por qué se tergiversó tanto la palabra de Dios? ¿Realmente Jesús volverá? Y temas muy relevantes que son muy trascendentes para alimentar su alma, para darle esperanza de que hay una vida después de la muerte. Mire, lo que no cambia el escenario del ser humano es que la muerte va a llegar tarde o temprano. El soplo de vida de nuestro Dios se acabará. ¿En qué momento? Nadie, absolutamente nadie lo sabe. ¿Para eso usted está preparado? También vamos a conversar de aquello. Tenemos muchos temas por enfrente de mi amado pastor, mucho de qué conversar, mucho que hilar. ¿Me escucha mi amado pastor? Sí. Bueno, mira, es muy claro, el tiempo, lamentablemente el tiempo es enemigo. Es breve. Es breve, claro, pero lo importante es poder entender. Mire, hay muchas personas que estando dentro del cristianismo se han introducido en la escritura, han escudriñado las escrituras y se han encontrado con esta verdad que es una verdad muy fuerte para enfrentarla cuando uno no la conoce, y muchos de ellos se han separado automáticamente del cristianismo, han dejado todo, botado todo. Eso no es bueno, eso es extremo, eso no es bueno. Lo que hay que hacer es depurar nuestra fe, limpiar Amén. Nuestra fe, porque hay muchas doctrinas que nosotros hoy día las llevamos como sagradas y creemos fielmente en ellas, claro, pero esas doctrinas, no digo que son malas, pero esas doctrinas nacieron en concilios específicamente del inicio de la Iglesia Católica, y muchos nacieron dentro de la Iglesia Católica con una visión totalmente apartada de la verdadera enseñanza del Mesías y de la verdadera enseñanza que el Padre Eterno dejó para su pueblo. Entonces, cuando yo digo yo soy pueblo de Dios, yo tengo que entender que ser pueblo de Dios tiene una responsabilidad y conlleva también cumplir ciertos requisitos, ¿no es cierto?
Y si yo soy pueblo de Dios, si el apóstol Pedro aquí le está diciendo a los judíos que habían aceptado al Mesías, ¿no es cierto? Le dice, ahora ustedes tienen que volver a las leyes que el Padre le dio, respetarlas y vivir bajo ellas y dejar de lado todo lo demás. ¿Cómo yo, siendo gentil, que fui injertado y adoptado, ¿no es cierto?, como pueblo de Dios, voy a darme la atribución de decir, yo no cumplo ninguna cuestión, yo solamente creo en Jesús y con eso me basta? ¿Cómo yo voy a ir contra lo que el mismo Padre Eterno ha solicitado? Entonces, ahí es donde está el problema. El problema está que hoy día hay muchas personas que dicen ser hijos de Dios, que son pueblo de Dios, que ni siquiera cumplen las normas del cristianismo. Porque ellos dicen, yo soy hijo de Dios, pero viven de acuerdo a cualquier norma, menos bajo las normas de las Escrituras. El hombre y la mujer que dice que es pueblo de Dios tiene que entender que ya no puede vivir bajo lo que vivía antes, sino que tiene que vivir ahora bajo las nuevas normas. Termino diciendo, la Escritura dice que cuando una persona acepta al Señor en su corazón y se transforma en hijo de Dios, dice que el Padre Eterno lo saca del mundo de las tinieblas, o sea, de las normas de vida donde vivía, de las creencias religiosas donde vivía, lo saca de ahí y lo pone en el reino de su Hijo. Y en el reino de su Hijo existen otras normas. ¿Cuáles son las normas que rigen en el reino de su Hijo, en el imperio de su Hijo? Son las normas de su Padre. Amén. Él respetó las normas de su Padre y enseñó a sus discípulos que enseñasen a respetarlas. Cuando Él les dijo, vayan, hagan discípulos de las naciones y enséñenle todo lo que yo les enseñé, les está diciendo, enséñenle a estos que se han apartado, que viven ahora con otras normas y otros dioses, enséñenle que tienen que regresar a las normas del Padre para que sean considerados como pueblo de Dios y para que tengan ahora salvación. ¿Salvación de qué? Y ese es otro punto importante. ¿De qué? Porque las doctrinas que nosotros conocemos hay que estudiarlas. ¿De qué somos salvos? La gente, la persona dice, somos salvos, ¿no es cierto?, de la condenación eterna. ¿Será realmente de eso lo que estaba hablando el Señor? Ese es un punto importante. Bien, pues, entonces todo está dicho. Faltan 3 minutos para que sean las 9 de la mañana. Ha sido un privilegio estar con cada uno de los que estamos. Y bendecidos estamos porque ya tenemos una persona que nos escribió, Magali Enríquez, para quien enviamos un cariñoso saludo, un abrazo virtual, y a través de esta plataforma queremos bendecir su vida, su familia, su esposo y por supuesto todo su entorno, y darse el tiempo de estar conectados junto a nosotros. Así que ya iniciamos con un paso firme y esperamos ser un camino para poder dilucidar muchas interrogantes que nacen en este tiempo moderno, donde le pareciese que el Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo que estuvo con José, el mismo que estuvo con Abraham, el mismo que permitió que este fuera papá de muy avanzada edad, como que fuera un Dios muy antiguo, pero es el mismo Dios que nosotros honramos y glorificamos. Así que, mi amado pastor, palabra de despedida, nos encontramos el próximo domingo a la misma hora. Amén. Muchas bendiciones para todos nuestros hermanos que están y que van a ver esta transmisión. Y bueno, instarle, ¿no es cierto?, primordialmente instarle a que estudien las Escrituras, escudriñen las Escrituras, vayan, busquen, no se queden solamente con lo que le dicen, hagan lo que hacían los de Berea, confirmen lo que están recibiendo, lo que se les está enseñando, está correcto de acuerdo a la Escritura. Busquen la verdad, porque la verdad es lo único que les hará libre, no tan solo de la ignorancia de este mundo que no conoce al Dios verdadero, sino que nos hará libre también de los errores de la práctica de nuestra fe. Así que yo les deseo muchas bendiciones y bueno, lo estaremos viendo en una próxima oportunidad. El próximo domingo, mi pastor, si es que estamos con vida y salud, si Dios lo permite. Y en otras instancias. Muchas gracias, mi amado pastor. Dios le bendice. Ha sido un privilegio poder estar con usted y será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo a la distancia y muchas gracias a usted que se ha conectado con nosotros. Dios le bendice.